Amados hermanos y amigos, estamos en tiempo reformado. Es el momento del mensaje de la palabra de Dios. Tenemos ahora el pasaje de Primera de Pedro, el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 11. Nos dice así la palabra: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El sufrimiento, tema que no es muy extraño al ser humano. Nosotros, los seres humanos, desde que vinimos al mundo, sentimos el sufrimiento, el sufrir, el dolor, la fatiga. Todo esto seguramente usted se ha preguntado el por qué y de dónde viene toda esta situación. Tenemos que reconocer que esto vino a raíz de que el hombre, que siendo creado por Dios, siendo puesto por Dios para que ocupara la tierra, la trabajara, la labrase, le diera forma, también para que la poblara, para que ahí desarrollara como grupo, como pueblo, como nación, como comunidad, y que le diera la forma porque Dios le había dado la capacidad al hombre. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a imagen y a semejanza suya. Dios nos creó de esa manera. Y por lo tanto, cuando habla de esto, habla de una situación especial cuando Dios bendice al hombre al ponerlo en la tierra, y cuando termina el hecho de la creación, de acuerdo al relato que dice la Biblia, expresa el autor que vio Dios que eso fue grande, bueno en gran manera, bueno en gran manera. Todo lo que había hecho Dios lo hizo bueno en gran manera. Entonces, ¿por qué viene el sufrimiento? ¿Por qué vienen las dificultades? Es porque después, el mismo relato de Génesis, nos habla acerca del conflicto que el hombre va a vivir y que va a llevar a toda su generación. El quebrantar el propósito de Dios al no cumplir con aquella prueba que Dios le había dado, ¿no? Y el hombre desobedeció a Dios. Y luego viene entonces una situación de crisis y las resultantes. Las sentencias que a causa de esa caída tuvo el hombre. Uno de ellos fue el hecho de que al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice el Señor que Él maldijo a la tierra, la puso en oposición, siendo que el hombre había sido puesto y había sido sacado de la tierra y puesto en la tierra
con una vida especial por el soplo de Dios, ahora la tierra le iba a producir dolor. Dice la Biblia que todos los días de su vida, ¿eh?, con dolor comerás de ella. Es decir, espinos y cardos le va a producir y le va a hacer la oposición, aquello que iba a ser su lugar de bendición, donde él podía actuar el hombre con la primera pareja haciendo esta tarea, pues ahora se convierte en dolor. Y dice la palabra que con el sudor de su rostro comerás el pan. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. En Génesis 3:19 nos dice eso. Así que el tiempo de vida, aunque hay disfrute, hay alegrías, que son efímeras generalmente, hay más sufrimiento y dolor en lo que es el desarrollo de la vida humana. Cada hombre, cada mujer tiene sus momentos difíciles. Y de hecho, esto es a causa de esta situación. Pero la Biblia también nos muestra que es cierto que todo hombre sufre, pero también la iglesia no está lejana a esto. No es porque la iglesia es del Señor va a ser protegida. Sí, es protegida de muchas maneras. Dios en medio de las pruebas también la protege. Pero hay circunstancias en donde la misma iglesia va a tener que padecer sus dificultades. Eso lo vemos en la historia. Las primeras comunidades que fueron perseguidas, que fueron destruidas, muchos fueron sentenciados a muerte y con gozo y con alegría iban a la muerte, ¿no?, sufriendo dolor por causa de Jesucristo. Pero esto lo hicieron ellos, ¿por qué? Porque hubo una actitud de parte de Dios por medio de Jesucristo cuando Él vino a la tierra y a tomar cuerpo también hizo lo mismo, es decir, padeció como ser humano. Él fue tomado también de esa misma manera. Al tomar humanidad, asumió también todas las condiciones que todo ser humano pasa. Así que Jesús también pasó por el sufrimiento, también pasó por las dificultades. Tenemos nosotros aquí ese hecho. Nos dice entonces en el pasaje que hemos leído, ¿ah?, al final dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, y que anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y también las glorias que vendrían tras ellos, ¿no? Así que para tener la victoria, Jesús tuvo que ir a la muerte. Para poseer la vida, Jesús tuvo que ir a la muerte. Para que la iglesia pueda gozar de la bendición del triunfo y del poder sobre el pecado, el Señor tuvo que sufrir. Los sufrimientos de Cristo llevaron a la iglesia hacia una situación de bendición. Esa situación también nos lo dice en la palabra de Dios el autor de Hebreos. Nos cuenta algo aquí también importante con respecto a esa obra que hizo Jesús y que tuvo que padecer de esta manera. Dice aquí en Hebreos, el capítulo 5, el versículo a partir del versículo 7, vamos a hacer también la lectura. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aun cuando él era el hijo, dice la palabra, que por lo que padeció, aprendió obediencia. El sufrimiento, la prueba, el padecimiento, muchas veces nos afina para la obediencia. Así que si el hombre
el ser humano sufre. No siempre él sabe por qué o hay algunas otras consecuencias. De hecho, puede ser, ya hemos dicho, a causa del pecado, a causa de su maldad, a causa de los conflictos que el mismo hombre crea. También puede ser por algunas situaciones que le crean, porque la maldad humana siempre está presente y hay entonces oposición, ¿no? Eso es natural, eso hay. Y cuando uno viene a Cristo, como que eso va a denotarse mucho más fuertemente. Y entonces aparece ya este hecho de que tenemos que padecer para aprender obediencia. Y qué difícil es aprender obediencia. Esto quiere decir que en la escuela de Dios, la obediencia pasa por toda una prueba de dolor y sufrimiento muchas veces. Algo que no nos gusta. Algo que no nos gusta. Esto parece contrario a aquello que está en la palabra también, que habla de que el Señor nos da también gozo, vida abundante, se habla de prosperidad, se habla de triunfo, se habla de que todo lo podemos en Cristo también, que nos fortalece. Muy bien, todo eso es verdad, pero también está el otro lado del sufrimiento. Y también el apóstol Pablo nos dice eso en su carta de 2 Corintios también con respecto a la tribulación. Nos dice también que esto es necesario, ¿ya?, para que nosotros podamos entonces ministrar y hacer más firme nuestro ministerio y también firmes en la fe. Así encontramos en la palabra este aspecto. Para que podamos nosotros ver la misericordia, la consolación en nuestra vida para con otros. Dice primero que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se operó en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y hoy es necesario recordar esto por el momento que estamos viviendo. En medio de una pandemia, el sufrimiento y el dolor de todos los seres humanos, no es solamente de la iglesia, pero la iglesia también, entendiendo esto como sufrimiento, cómo acompañar a la persona que está sufriendo, a la persona que está padeciendo, cómo consolar a otro. Pues la iglesia primero tiene que padecer, saber qué es eso, para recibir también el consuelo. Y luego, estando preparado para esto, entonces en una situación como la que vivimos, todos podemos consolar a aquellos que están en estos momentos, en estas dificultades, en esta crisis y en el sufrimiento que está padeciendo el mundo. La iglesia está para ofrecer la misericordia de Dios. La iglesia está para dar el consuelo de Dios, para que por la pastoral del sufrimiento podamos consolar a otros, por la pastoral de los que están padeciendo prueba. La iglesia haga su pastoral, su trabajo, su labor de rescatar a las personas en medio de este sufrimiento y de este dolor. Sufrimiento que de paso no solamente tiene que ver con el aspecto del virus que está atacando, sino también alrededor de la familia y también las consecuencias que puede producir este aspecto. Damos gloria a Dios y nos alegra el hecho de muchas personas padecen esta situación, pero que finalmente salen libradas de esto y continúan con vida. Algunos no muy bien y algunos casi no han sido tocados, ¿ya? Y otra vez son restaurados
en su salud. Pero otros, lastimosamente, el dolor de la partida, el dolor de la muerte, hace que los familiares también se entristezcan y el dolor pasa a ellos. Hoy es un tiempo de dolor, es un tiempo de sufrir de la humanidad. No solamente es la iglesia la que está sufriendo. La iglesia tiene que salir de esa centralidad que muchas veces ha tenido, mirándose a sí misma y tratando de dar el mensaje para que la gente venga, para que esté en la iglesia. La iglesia hoy día tiene que entender que tiene que mirar al otro, a su prójimo, a aquel que sufre, a aquel que tiene dolor. ¿Y cuánto hace la actitud de una iglesia, la iglesia del Señor, que ora, que intercede, que está buscando de Dios para que atienda estas necesidades? Los médicos son importantes, las enfermeras, los técnicos, los que están en el laboratorio haciendo los análisis, el aspecto del trabajo sobre las vacunas, todo eso también es importante. Pero no hay que olvidar también este lado importante de la vida, la espiritualidad. Y hoy más que nunca necesitamos clamar a Dios en medio de esta tribulación general que está producida por este virus. Así que la iglesia tiene que estar presente, como dice la Biblia, luz y sal. ¿Y cuál es el hecho de ser luz y sal? Algunos piensan solamente que es predicar el Evangelio. No se predica el Evangelio solamente de palabra. El Evangelio se predica con acciones. Y estas acciones concretas tienen que ver con una tarea pastoral que tiene que ver con atender al que está sufriendo. Hacer entonces del buen samaritano es importante. No hemos tocado ese mensaje, pero ahí está la palabra. El buen samaritano que atendió a la necesidad del caído. Hoy es el momento de que aquel que está caído, la iglesia, tú que eres la iglesia, todos nosotros que somos la iglesia, todos los que somos en Cristo y estamos caminando en la fe, demos el testimonio del amor de Cristo. Que Dios nos utilice y que Dios obre en nuestras vidas atendiendo a aquel que tiene necesidad. Oremos y vamos a ir terminando. Te damos gracias, Señor, porque tú has dado esta tarea, Señor. Y también, por supuesto, por el sufrimiento de Cristo, tenemos las glorias venideras, Señor. Pero también la iglesia tiene que padecer, como dice Pedro, por un poco de tiempo. Es necesario también que vayamos nosotros tomando nuestras fuerzas desde esta dimensión. ¿Y para qué? Para que el ministerio que realicemos en la tarea que nos toca, en la misión que corresponde, podamos ayudar al necesitado. Señor, oramos por aquel que está pasando dificultades. Oramos, Señor, para que, Señor, tu poder y tu sanidad vengan sobre aquel que está padeciendo una enfermedad. Y en este tiempo de pandemia también. Y también oramos por los familiares. Y, Señor, para que clamen a ti, busquen tu presencia y lleguen a ti y encuentren ese amor tuyo y esa restauración de sus vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo, Señor, y por este mensaje también, porque es necesario padecer un tiempo. Pero sabemos que también la victoria llegará hasta al final de todas las cosas. Y por eso tú ya llevaste el triunfo en tus manos. Los muestras y por eso viviremos en victoria en medio de esta situación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este tiempo, hermanos y amigos, y gracias también por el tiempo reformado que nos permiten compartir este mensaje de la palabra de Dios. Hasta pronto.